a todos los que me escuchan el día de hoy. Mi nombre es Carla Cantero y junto a Javiera Silva, Metisel Torres y Maximiano Delgado expondremos sobre los contratos consensuales, específicamente sobre la Eptio Venditio, o mejor conocida como compra-venta. En Roma se da el apogeo del derecho de la normalización y regulación de esferas sociales, la convivencia y la constante búsqueda de lo justo. Es así que surgen diferentes tipos de contratos que se manejaban en la Roma clásica, los verbales, los escritos, los reales y los consensuales. Estos contratos tenían ciertas condiciones eh, de uso, las cuales las cuales son muy importantes ya que al día de hoy todavía se usan. Un ejemplo de esto es el Código Civil chileno. Los contratos consensuales son contratos que se realizan por un acuerdo de partes, es por el consentimiento que nace de estas dos partes y carecen de una formalidad, ya que estos son netamente verbales. Estos se desprenden a su vez del ius gentium, que es el derecho de gentes. La emptio venditio es mejor conocida hoy en día como la compraventa. Es un contrato donde se traslada la posesión, pero no la propiedad. De aquí también surgen las figuras de un vendedor y de un comprador. El traslado a posesión solo se podía efectuar mediante el pago de un precio determinado por ambas partes. El vendedor es quien transfiere la posesión, quien debe cuidarla hasta que sea entregada al vendedor, o sea, al comprador, y responde por los vicios ocultos y por la evicción. El comprador, a su vez, es quien está interesado por un bien o servicio en específico, es a su vez quien debe realizar el pago con dinero, y también puede ser una persona o una personalidad jurídica. Tenemos a las características del empio venditio. Respecto al consentimiento, este regía en Roma con el principio de que nadie puede ser obligado a vender una cosa contra su voluntad, aunque había casos muy excepcionales donde puede haber obligación de vender una cosa. En este existía el instituto de las arras, que consistía en la entrega de un objeto o de una suma de dinero. Estaban las arras confirmatorias, donde el comprador, para dar firmeza al contrato, le daba al vendedor un anillo o una cantidad de dinero. Cumplidos la entrega de la cosa y el pago del precio, el vendedor devolvía el anillo. Siguiente. Tenemos el objeto de la compraventa. Este podía versar tanto sobre res corporales como res incorporales. Podía incluso versar sobre cosas futuras, como dos supuestos. Empetio spei, compra de la esperanza, y empetio rei esperatai, compra de la cosa esperada. También permitía la venta de cosas ajenas. Se entendía en este caso que el vendedor se comprometía a obtenerlas de otra persona, y si no lo lograba, debía responder ante el comprador por los daños. Siguiente. Con respecto al precio de la compraventa, debe ser en dinero. Los proculeianos opinaban que debía ser necesariamente pecunia numerata, quiere decir dinero contante. Los sabinianos, en cambio, admitían que podía ser, entre otras cosas, como un esclavo, una toga o un fundo del otro contratante. También debe ser cierto, la certidumbre del precio radica en la determinación o posibilidad de determinar exacta el monto de la cosa. Debe ser verdadero. El precio debe ser a su vez verum, en el sentido de que no sea simulado, porque de lo contrario habría una donación. Y por último tenemos que debe ser justo o justum, ya que en la época postclásica se estableció que el precio debía ser justo por los inconvenientes de la devaluación de la moneda y debido al influjo moral de la teología cristiana. Las acciones de la compraventa. En la actio empty, el comprador puede ejercer esta acción en contra del vendedor con el propósito de poder lograr la posesión de la cosa vendida. En el actio vendili, el vendedor puede ejercer esta acción contra el comprador. Su propósito es exigir el pago del precio de la cosa vendida y eventualmente el pago de intereses o otros accesorios. En el actio empty, en esta acción se tiene que destacar que el vendedor no está obligado en principio a transferir el dominio de la cosa, solo la posesión de la misma, libre de toda injerencia de terceros, es decir, la vacua posesión. Y el actio vendili,
En esta acción, el comprador debe el precio aunque la cosa se haya destruido por caso fortuito o de fuerza mayor antes de la entrega. Esto significa que los riesgos de la cosa están a cargo del comprador, ya que por ser consensual, el contrato quedó perfeccionado desde el momento mismo del consentimiento. Las únicas excepciones son el dolo o la culpa del vendedor, ya que se entiende que ésta tiene la obligación de custodiar la cosa. Tenemos al Epio Benditio, por ser un contrato de buena fe, como elementos naturales de la compraventa aparece la evicción, que significa garantía de los vicios materiales. Siguiente. Como sabemos, se entrega la posesión de la cosa libre de ocupantes y se le asegura una pacífica posesión al comprador. Bueno, esta situación se puede ver alterada cuando un tercero iniciare la acción reivindicatoria, alegando que la cosa es en realidad suya. Esta acción cambió a lo largo de las épocas. Siguiente. La evicción en el viejo derecho es una vez efectuada la emancipatio, el comprador puede reclamar que el vendedor y garante comparezcan en el juicio a los efectos de defenderlo. Si éste se rehúsa a hacerlo o si su intervención es infructuosa, la ley de las 12 tablas le concedía al comprador lactio auctoritatis contra el vendedor por el monto del doble del precio pagado. La evicción en la época clásica del derecho romano es un elemento natural de la compraventa siempre que haya mediado la emancipatio. Si esta no tuvo lugar, era necesario que se previera la situación por medio de una stipulatio por el doble del valor o stipulatio diplae. En ambos casos se sigue usando la garantía por el duplum para el supuesto de que, citado el vendedor, se perdiera el juicio de isivindicación llevado a cabo por un tercero. Surgió también la posibilidad de que el comprador pudiera obligar al vendedor a celebrar la stipulatio duplae. E igualmente se podía actuar por la actio epti si el bien comprado estaba grabado con una servidumbre no denunciada. En ese caso se podía reclamar el importe del interés perjudicado. La evicción en la época justinianea, en esta época, suprimida la emancipatio, se entendió que la evicción tenía lugar siempre por el duplum, hubiera o no hubiera estipulación especial. Los vicios redivitorios, estos ocurren cuando el vendedor responde ante el comprador por los vicios que tenga la cosa y que él hubiera silenciado de manera dolosa. Pero esto en realidad no es suficiente. La cosa vendida puede adolecer de ciertos vicios ocultos. El vendedor puede o no puede estar anoticiado de ello y por tanto no existir dolo. Para prevenir esto se utilizaba la garantía de un stipulatio, así el vendedor se comprometía a responder por ello. Los vicios ocultos eran objetos de especial tratamiento por parte de los ediles curules. Ellos establecieron como un elemento implícito en la compraventa la responsabilidad del comprador por los vicios ocultos denominados también redivitorios. Continuando con los vicios redivitorios, a estos se le otorgaban dos acciones a elección del comprador, la cual era la actio redivitoria, que su objetivo era lograr la resolución del negocio, de tal modo que se devolviera el precio pagado contra la entrega del objeto comprado. Este también solo se podía ejercitar dentro de los 6 meses siguientes al negocio, y la actio quanti minoris, que su objetivo era lograr una aminoración del precio pagado, esto dado que el comprador deseaba retener la cosa viciada, y se podía ejercer dentro del año. Finalmente, en la época de Justiniano, se extienden las acciones a todo tipo de compraventa. Los pactos. En la compraventa se le suele agregar ciertos pactos llamados pacta adiecta, tendentes a modificar los efectos normales del contrato. Los más importantes son, siguiente por favor, la
lex comisoria, en la cual se celebra el negocio, pero se lo deja subordinado a una acción resolutoria. ¿Esto qué quiere decir? Que el comprador tiene que pagar el precio dentro de un plazo determinado, y de no ser así, deberá restituirse la cosa con los frutos percibidos. Siguiente, por favor. El pactum disciplinitiae. En este se celebra el negocio, pero se lo deja subordinado a la condición resolutoria de que si la cosa no resulta del agrado del comprador dentro de un plazo determinado, entonces deja de haber negocio. También podía ser establecida como condición suspensiva, de tal modo que el negocio solo se perfeccionaba cuando el comprador manifestaba su interés en un plazo dado. Siguiente, por favor. En el indiem addictio, el vendedor se reserva el derecho de rescindir la compraventa. Esto si dentro de un plazo determinado aparece un interesado que le ofrezca un mejor precio. Siguiente. En el caso del pactum de retrovendendo, que significa pacto de retroventa, por medio de este, el vendedor se reserva la facultad de readquirir la cosa dentro de un cierto plazo, mediante la restitución del precio pagado. Este pacto resultó siempre sospechoso por ocultar generalmente operaciones usurarias, como cuando el prestamista se hace vender la cosa por un precio omnicomprensivo del capital e intereses, y que de no efectuarse el pago, se queda directamente con la propiedad de la cosa. Siguiente. Y por último, el pactum de retroemendo, que es el pacto por medio del cual el comprador puede obligar al vendedor a que le adquiera la cosa vendida por el mismo precio, luego de transcurrido un cierto plazo. Un ejemplo de la emptio venditio es en el caso de Meleto, que, por en ejemplo, está vendiendo un litro de cicuta bajo su propia voluntad, nadie lo está obligando, y se cruza con Sócrates, quien estaba interesado en comprarla. Por consenso de ambas partes, de vendedor y de comprador, se llega al acuerdo, y esto ya se considera como un emptio venditio, aunque no se haya realizado aún el pago. Desde el momento en que se hace un acuerdo, ya se puede hablar de que es una compraventa. Sócrates paga con dinero, con el precio acordado, y la cicuta ya pasa a ser de su posesión. Realizada ya la emptio venditio. Ahora, ¿qué va a hacer Sócrates con la cicuta? Es cosa suya. En la compraventa en el país, nos podemos situar en el Código Civil, en el título 23 de la compraventa, en el cual se señala en el artículo 1793 y siguientes la compraventa establecida ligada del derecho romano. Finalmente, ya habiendo visto lo que es la emptio venditio, sus características y sus fines, podemos reconocer que tiene una relevancia importantísima hoy en día, ya que el que haya nacido de Roma y que haya trascendido a lo largo de los años, es, es muy entendible y comprensible que gracias a esta es que se efectúa ya las bases del sistema económico actual, que gracias a ella el neoliberalismo se puede efectuar a lo largo de la escala a nivel mundial, donde muchas de las páginas por internet, grandes tiendas e incluso los negocios pequeños se puede visualizar una compraventa. Muchas gracias.